Bueno, continuamos con otro tema. Por lo general, los adultos mayores padecen de varias enfermedades a la vez, que requieren tratamiento individual y continuo. Para ello es casi inevitable que deban consumir muchos medicamentos y esto, mucho ojo porque puede ser riesgoso en caso de interacciones no deseadas o interacciones que sean peligrosas. Para hablar de este tema nos acompaña el farmacéutico Luis Esteban Hernández. Él es representante del Colegio de Farmacéuticos y miembro del Centro Nacional de Información sobre Medicamentos. Luis Esteban, muchas gracias por ayudarnos a desarrollar esta conversación. Mucho gusto, Omar. Es realmente muy común que nuestros adultos mayores tengan que estar consumiendo a diario medicamentos de diferente índole. Sí, o sea, es como un adulto mayor en promedio, se dice a veces que puede estar tomando al día 5 medicamentos o más. O sea, la mayoría de la población adulto mayor es una población polimedicada. ¿De qué tipo de medicamentos estamos hablando? ¿De qué tipo? Pues bueno, los más comunes que el paciente puede estar tomando suelen ser para manejar alguna enfermedad crónica, tipo la presión alta, diabetes o azúcar en sangre, colesterol, triglicéridos, cualquiera de los medicamentos para manejar estas enfermedades. Luego también suelen tomar otro grupo que es, por ejemplo, analgésicos, que son los medicamentos que se utilizan para el dolor. Y el otro grupo que podríamos hablar, que suele ser común que tomen, son medicamentos para alguna afección de tipo del sistema nervioso, por ejemplo, insomnio o ansiedad. Hay un grupo de medicamentos que se llaman las benzodiazepinas, es común verlas en el adulto mayor. Ahora, doctor, yo quiero que vayamos desmenuzando un poquito el tema, porque usted ya nos lo dice que es bastante frecuente, y yo me imagino que con tanta frecuencia, y también tratándose de una persona mayor, puede haber algunos errores a la hora de esta ingesta. ¿Qué consideraciones debe tener el adulto mayor o la persona o el cuidador que le está dando estos medicamentos? ¿Qué consideraciones básicas para comenzar por este lado? Bueno, y la más básica de todas es identificar que lo que se está tomando es lo que le toca en ese momento porque a veces cuando hay tantos medicamentos se puede confundir el de la presión con el de la diabetes, el de el colesterol con el otro. Entonces, que identifique cuál es, porque también a veces la presentación del producto es muy similar. ¿Verdad? Se parecen, el blister se parece el color, la forma. Entonces, en ese sentido es tener importante, sea el cuidador o el paciente mismo el que se administran los medicamentos, identificar correctamente cuál es. ¿Hay alguna manera de consejo que lo pueda identificar? ¿Alguna manera fácil? Fácil, en ocasiones, o los puedes, por ejemplo, guardar en cajas por separado cada uno de los medicamentos. Si, por ejemplo, son medicamentos que da la institución, la Caja Costarricense, usualmente la Caja Costarricense te da en una bolsita con una etiqueta el medicamento, cada uno de ellos, pues conservar esa etiqueta, ¿no? Conservarlos en esa bolsita puede ser una opción, guardarlos. Si no, pues se pueden también utilizar la modalidad de pastilleros o organizadores de medicamentos como ¿Usted trae aquí uno, algunos? Doctor? Sí. Por ejemplo, yo te muestro Omar. Este es un organizador semanal, ¿verdad? Entonces, en este viene desde el domingo hasta el lunes todos los medicamentos, ¿verdad? Entonces, tú los puedes guardar acá y también te puedes valer con este otro instrumento, que es un horario de medicación, para que de paso no se nos olvide. Levántelo, doctor, entonces, para poder de una vez la gente en casa tomarlo como ejemplo y ojalá hacerlo. Este horario de medicación está hecho para este pastillero que les estoy enseñando, por ejemplo. Si ustedes ven aquí, digamos, el día lunes, hay 2 medicamentos. Los voy a sacar un momento. Digamos, estos 2 están allí guardados para el día lunes. Entonces, a través de un horario de medicamento, tanto el cuidador como el mismo paciente puede saber si me tengo que tomar este medicamento. Yo aquí, esto todo es hipotético, esto es un ejemplo al azar. Entonces en el desayuno se tiene que tomar el irbesartán, que es un medicamento para la presión, e identifiqué que este es el irbesartán. Y en la tarde me tomo la furosemida, que también se utiliza para la presión arterial, y ya identifiqué que esta es la furosemida, pues ese es el que me tomo en la tarde. Pero los guardo en el mismo día del lunes. Entonces, esto es muy útil para organizar la medicación del paciente, y este ejemplo que les doy es muy sencillo porque son 2 medicamentos, pero imagínate, Omar, si el paciente toma 5 o 9, ocupamos un pastillero un poco más grande
y el riesgo de olvidos o de que se pueda cambiar el medicamento y tomarse el que no es, aumenta. En este caso, me parece que la ayuda del cuidador o de la persona que asiste a este paciente es relevante, doctor. Es importantísimo. Hay otra forma, Omar, mira, este es un horario que también le hicimos en una ocasión a uno de los pacientes. Este es para tener en la refrigeradora. Aquí, por ejemplo, esta paciente toma 9 medicamentos. Entonces, en este horario de medicación, lo que hacemos es, voy a ponerlo acá para que no se vea tanto el reflejo, ¿verdad? Vienen las horas en las que se lo debe tomar, el nombre del medicamento que se lo tiene que tomar, y en esta sección de acá, ves que hay una columna en blanco que se llama revisión, le puede servir tanto al paciente como al cuidador para poner un check con un marcador que luego lo pueda quitar, o si lo tenemos en la refrigeradora con un imán. Entonces yo le pongo un imán y eso me recordará que ese medicamento ya me lo tomé. Que ya por hoy ya estaba. Es correcto, y voy poniendo imanes conforme va terminando, porque vemos que esta paciente termina de tomar su medicación hasta las 7 de la noche. Entonces, una vez terminado a las 7 de la noche que se tomó la última, retira todos los imanes y empieza el día siguiente con otro. Aquí, digamos, se adapta la modalidad de lo que le sea más útil al paciente, se puede ajustar. Doctor, siempre en este tema a veces viene un término que yo quisiera que usted me explique, y es el de interacción de medicamentos. ¿A qué se refieren con esto? Cuando decimos que un medicamento existe o hay interacción de medicamentos, es cuando hay una acción conjunta entre varios medicamentos que se toman a la vez o durante el mismo día. Esa acción conjunta que se da puede ser beneficiosa o no. Entonces, si es beneficiosa, por ejemplo, un paciente que tiene que tomar un relajante muscular y un analgésico. Entonces, los dos medicamentos juntos no es que interaccionen, sino que la acción de ambos se potencia y se ve la mejoría de la persona, porque uno relaja el músculo y el otro le quita el dolor. Ahora bien, hay interacciones que más bien son un riesgo, porque algún medicamento, al entrar en acción conjunta con el otro, puede hacer que este medicamento no tenga el efecto que queremos, porque, por ejemplo, aumenta el metabolismo, o sea, la degradación de ese medicamento. Entonces, doy un ejemplo que suele pasar entre la carbamazepina y el tramadol, por ejemplo. A veces la carbamazepina induce el metabolismo, hace que el tramadol se degrade más rápido, y entonces puede ser que el efecto del tramadol que se utiliza para el dolor no se vea en su totalidad. Entonces, esas interacciones usualmente todo el cuerpo médico y de salud las suele conocer y trata de evitarlas. Doctor, tratándose de un paciente que tiene varias enfermedades crónicas, ¿cuál es el riesgo de que ocurran este tipo de interacciones? Aumenta, porque por ejemplo, si tiene varias enfermedades crónicas y para esa enfermedad como mínimo tome un medicamento, digamos que tiene 5 enfermedades crónicas, que no es nada descabellado. Por ejemplo, padece hipertensión, padece diabetes, tiene los triglicéridos altos, se toma aspirina para prevención de un infarto y de vez en cuando se toma un analgésico porque padece de dolores X. Ya son 5 enfermedades continuamente, o 5 medicamentos, por lo menos uno por cada uno, aumenta el riesgo de que interactúen. ¿Cómo sabe el paciente, cómo sabe el adulto mayor en este caso que está presentando una interacción? Aquí lo que es importantísimo es empezar a revisar, porque a veces pueden haber efectos producto de esa interacción, ya sea que no vea el efecto que quiere del medicamento, por ejemplo, que se está tomando un medicamento que hace que el medicamento para el azúcar, por ejemplo, no actúe. Entonces voy a tener toda la sintomatología de la diabetes, voy a estar cansado, voy a tener muchas ganas de ir a orinar, o sea, se descompensa la enfermedad crónica. Entonces siempre el paciente debe conocer cuáles son los síntomas de las enfermedades que tengo y si para conocer de esa enfermedad si está controlado o no. O cualquier efecto que él, desde que está tomando en conjunto todos los medicamentos, sienta algo extraño. Visión borrosa, estreñimiento, diarrea, dolores de cabeza, algún sarpullido. Esos suelen a veces ser comunes. Pero entonces siempre es tener en alerta que cuando está tomando varios medicamentos, si algo nuevo ocurre, informarlo. En el caso de que haya una interacción por medicamentos, ¿qué es lo recomendable, doctor? ¿Se suspende el medicamento? Ahí se juzga, digamos, el médico es el que va a juzgar, porque no cualquier medicamento se puede quitar del todo, ¿verdad? Pero ahí el médico puede reducir la dosis de uno y del otro, y ya reduciendo la dosis se resuelve el problema. Pero ninguna de estas indicaciones que voy a dar ahora las podemos asumir nosotros como pacientes. Tiene que verlo el médico de cabecera. Sí. Entonces esa indicación puede ser o reducir dosis del medicamento y la interacción no se da. Puede también ser
que el medicamento lo separamos en las horas del día. Entonces decimos, ve, este tómeselo en la mañana y aquel otro tómeselo en la noche. Y así reducimos el problema que es, porque el problema puede ser que no se absorba un medicamento porque está junto con el otro. Entonces sepárelos en el día. O también otra forma es, si la interacción es clara de que los dos no pueden estar juntos, pues el médico hará un cambio a otro tratamiento, por ejemplo, para manejar ese problema. ¿Qué tan frecuente pueden ser las intoxicaciones, doctor, por el consumo de tantos medicamentos? Más que las intoxicaciones, lo más frecuente que ocurre en el adulto mayor son los olvidos. O sea, que se le olvide tomarse un medicamento o que se confunda con el medicamento y se esté, por ejemplo, sobredosificando, se esté tomando más dosis de la cuenta de algo que se parecen. Lo que te decía antes, a veces las presentaciones se parecen. Entonces, las intoxicaciones pueden ocurrir, pero más que todo ocurren olvidos o a veces que se tome un poco más de la dosis que le están indicando al día, pero no llega al grado de intoxicar, por ejemplo. Ahora, cuando uno está hablando de esto, doctor, vamos a ver, usted ha hecho mención con este detalle, pero si la pastilla tenía que tomarla a las 8 de la mañana, ¿cuál es el peligro de que no se cumpla con ese horario? Que me parece que esto es importantísimo. Usted estaba hablando del olvido, pero que no se tome a las 8 y que se tome a las 2 de la tarde, por ejemplo. ¿Esto realmente incide en la salud del paciente? Incide, claro, porque siempre para eso, digamos, se diseñan formas de que la persona pueda recordar los medicamentos a las horas a las que se lo toma. Porque lo que puede hacer que usted se empiece a olvidar el medicamento y se lo tome a una hora que no es la indicada es que su problema de salud no se controle. Por ejemplo, te dicen que tienes que tomar el medicamento para la presión arterial a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Pues resulta que el de la mañana siempre se te olvida porque por X razón distinta se le olvide. Pues durante entonces, con el último medicamento que se tomó para la presión, que fue a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche del día anterior, si se me olvida siempre el de las 8 de la mañana, estoy descubierto, digamos, mi presión arterial no está controlada. Por decirlo de alguna manera, correcto. Doctor. Eso en el caso de una enfermedad crónica como la hipertensión, pero por ejemplo, digamos que el paciente está sufriendo de una infección y tiene que tomar un antibiótico. Pues igual, si descubres, si descubre, digo yo, el esquema de medicamentos y se me olvidó, me lo tengo que tomar 3 veces al día y me tomo solo 2 veces al día porque hay una hora del día que siempre se me olvida, le da pie a que la bacteria cree resistencia y la infección no se controle. Lo importante de tomárselo a sus horas y en el horario indicado es para que el problema de salud esté controlado, porque si no se va a descompensar. El azúcar, la presión arterial, la infección no se va a curar, el dolor no se va a reducir si no se lo toma como se indica. Hablemos de un problema que también aquí hemos visto en algunas otras entrevistas y es la dificultad para tragar que tienen las personas mayores en muchas ocasiones, doctor. Tratándose de que tienen dificultad para tragar, imagínese usted que hay gente que le cuesta tragarse una pastilla sin problemas de digestión. Bueno, ahora a una persona mayor, mi planteamiento va por este lado, doctor. ¿Se puede triturar la pastilla? ¿Se puede partir? ¿Se pierde el efecto? ¿Qué sucede en este caso? No, mira, hay medicamentos que sí se pueden partir y sí se pueden triturar y otros no. Esto es importantísimo recordarle a los televidentes que siempre pregunten, porque hay medicamentos que tienen algún recubrimiento, que ese recubrimiento hay que saber para qué existe. Son cuando tienen, voy a enseñar aquí un ejemplo, este es un partidor de medicamentos, ¿no? Entonces hay medicamentos que tienen algún recubrimiento, voy a enseñarlo por acá, para que lo... Ahí lo vamos a ver, doctor. Para que lo vea. Ese que tienen algún recubrimiento, ese recubrimiento puede tener varias funciones. Una, que suele ser la común, enmascarar el sabor del medicamento, porque los medicamentos a veces saben amargo o no saben bien. Entonces, el recubrimiento enmascara el sabor. Pero también hay recubrimientos que se hacen para proteger, digamos, de los ácidos gástricos cuando yo me tomé el medicamento. Entonces, si yo trituro ese medicamento, le estoy quitando la protección de los ácidos gástricos que necesitaba. ¿Por qué? Porque ese medicamento, en concreto, necesita llegar al estómago. Esa capa que tiene lo protege, pero parte del medicamento, una vez diluido, pasa al intestino y se absorbe. Si yo lo trituro desde antes, me estoy evitando eso. También hay recubrimientos o formulaciones de medicamentos que hacen que se libere poco a poco durante el día. Si yo lo trituro o lo parto, estoy liberando toda la cantidad de la dosis en un solo momento. Ahora sí nos puso la tarea difícil usted, porque ¿cómo saber cuál medicamento es el que hay que triturar? Preguntar, Omar. Por eso yo a cualquier farmacéutico, al médico, pero el farmacéutico le puede decir a usted si el recubrimiento, qué utilidad tiene. A un recubierto se puede triturar. Por ejemplo, ahí ya una vez que se sepa cuál triturar, existen dispositivos para triturar medicamentos como este, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les voy a enseñar. Tal vez
Siempre, o sea, mi recomendación general, siempre pregunte antes de hacerlo, pero alguna indicación general puede ser algún medicamento que no tiene ningún recubrimiento o su recubrimiento es solo para enmascarar el sabor, que uno lo detectaría viendo, no, este digamos tiene un recubrimiento. Si tú lo ves, Omar, este recubrimiento es muy delgado, digamos, ¿no? Muy fino. Entonces ponemos el medicamento, digamos, este que se puede triturar en un equipo como este. Esto es como una prensa. Como una máquina de torturas para la pastilla, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces usted la empieza a girar como un tornillo y aquí van a ver dónde se tritura. ¿La ven? ¿Cómo se trituró? Sí. Y entre más vuelta le des, más se trituró. Y una vez que ya está lista, lo quitas y ya tienes un polvo. Bastante práctico. Allí. Esto lo puedes encontrar en... Incluso puede servirle a las personas que aún sin ser personas mayores tienen problemas para... El cuidador o a una persona que le... o porque es muy grande la pastilla, entonces se lo pueda partir. Eso se da, pero siempre mi recomendación es pregunten. Antes de hacerlo, pregunten. Doctor, vean, nos vamos a ir a una pausa, pero voy a dejar al aire una de las consultas que nos está enviando Raudín Salas, que me parece muy interesante. Dice, el tener varias pastillas en contacto, como usted lo estaba explicando aquí en el pastillero, puede producir alguna reacción química. Nos vamos a la pausa con esta consulta de Raudín y venimos. El doctor Luis Esteban Hernández, farmacéutico, nos explica y nos da la respuesta. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando sobre el tema de la ingesta de medicamentos en la persona adulta mayor y las recomendaciones que hay que tomar en cuenta si estos medicamentos pueden producir algún tipo de interacción. ¿Cuáles son las señales que usted debe también considerar? Y si usted es el cuidador también, ¿cuáles son los consejos necesarios? Nos íbamos para una pausa y Raudín Salas le había enviado al doctor Luis Esteban Hernández una consulta, que si tener varias pastillas en contacto en este pastillero podía generar alguna reacción química, doctor. Pues mira, si tenerlas todas juntas en el pastillero, si están en su empaque original, como por ejemplo este caso, tenerlas por separado en el empaque original no genera ninguna interacción. El detalle es tenerlas y tampoco, digamos, aunque las tengas así en descubiertas de su empaque original, tampoco vamos a tener que entre ellas interactúen y algo ocurra allá adentro. No, eso no es la cámara, doctor. Ok, perfecto. Ok, sí. Digamos, en cualquiera de los dos casos no va a ocurrir nada dentro del espacio donde las tengo juntas. Ahí no es que interactúen allí directamente. El riesgo, eso sí, de sacarlas de su empaque primario, ¿verdad? Que es como este, por ejemplo. Vamos a volverlas a sacar. Esto, que es el empaque primario, sacarlas de este, el riesgo es que dependiendo de qué medicamento sea, se puede hacer más blando y entonces luego nos cueste más tomarlos. Entonces la recomendación general cuando hagan un organizador de este tipo es conservarlas en su empaque original. Me lleva a preguntarle entonces dónde guardar las pastillas, porque si están en un lugar que esté propenso a la humedad, más bien es contraproducente. Exactamente, que a veces la mayoría de la gente suele guardar el medicamento o en el baño. El botiquín está en el baño, donde también está la ducha y además se baña con todo el agua caliente posible y se hace como un sauna dentro del baño. ¿Daña el medicamento esto? Esas condiciones, porque estás exponiendo el medicamento a una temperatura y a unas condiciones. El lugar adecuado para buscar en cada uno en su casa es un lugar seco, un lugar fresco, ¿verdad? Para que conservar el pastillero o los medicamentos en ese lugar. Bueno, Marcela Aguirre nos estaba consultando antes que si era correcto colocar los medicamentos sin la cobertura en el pastillero. Ya le respondimos, sí, entonces mejor no. Es mejor evitarlo. Por acá tenemos a Milena Madrigal preguntándonos, ¿es prudente mezclar iversartán, metformina, amlodipina, lovastatina, cardioaspirina y loratadina? Es que mi mamá las toma a diario todo junto. Sí, o sea, de las que me dijo así a grosso modo de lo que recuerdo, no veo ningún inconveniente en mezclarlas. Lo que puede procurar es tal vez, para que no tenga que tomarse todas juntas en un solo momento, valorar, ahí hay que ver cuál es la dosis que se toma, porque algunos de esos puede ser que los tome 2 veces al día, pero no veo problema entre todos juntos tomarlo. Doña María Ángeles dice que si usted puede indicarle, doctora, la interacción de prednisolona e iosina. A mi mamá se le indican por mal manejo de fluidos, en ocasiones se le incluye flumicil, además toma iversartán al mediodía y nitrofurantoína. Sí, no veo yo, lo que habría que ver es, siempre digamos, nosotros como farmacéuticos podemos brindarle un servicio a la población y a ellos, por ejemplo, valorando la rutina diaria que tengas, a qué horas te levantas, a qué horas almuerzas, a qué horas comes,
Así acomodamos los medicamentos durante el día. Eso es un aporte que cualquier colega farmacéutico les puede ayudar. Doctor, ya lo habíamos invitado, recuerdo yo que usted nos había hablado de esta pregunta que le voy a plantear, pero me parece muy importante. Dime. Hábleme sobre la fecha de vencimiento de los medicamentos. ¿Cada cuánto hay que estarlo revisando? Importante. Yo creo que eso, bueno, con que lo revises cuando lo entregan, cuando retire un medicamento, de común, si es un medicamento que nos están dando en la institución, en la caja costarricense, hay colegas que revisan desde previo que el medicamento no esté vencido, pero también es prudente que la población lo revise. Y si lo compramos de fuera, vendrán en la caja, pero sí es muy conveniente revisarlos con frecuencia, más que todo aquellos que tomé por alguna vez, lo dejé por allí y ya no lo volví a tomar, retomar a ver a qué horas, cuándo vence para que no tenga ningún problema de que no le haga efecto. ¿Qué señales puede darnos un medicamento que esté vencido en una pastilla, por ejemplo? Coloración. La coloración está más blando, a veces estos recubrimientos de los que hablaban empiezan a descarapelarse, el medicamento, lo que decía, está más blando. Si es una crema, por ejemplo, la crema se puede separar y la ves como un aceite separado de una pasta. Hay distintas formas en las que se ve, pero principalmente todo lo va a decir la fecha de vencimiento. Para cerrar la entrevista, doctor, hemos preparado una pantalla, una información para que usted en casa también allá anote, por favor, estos consejos, le tome una foto con su teléfono ahí rápidamente y la repase. Esa es la idea de la entrevista. Y usted nos explica lo que estábamos hablando, doctor, revisar la fecha de vencimiento. Revisar las fechas de vencimiento con frecuencia, recordando que a veces se indica mes, año, pero casi siempre va a estar, puede ser día, mes y año, pero si no va a ser siempre mes y año. Importante tener en cuenta eso y que si es mes y año es el último día del mes en el que nos podemos tomar. Bueno, el punto número 2, recuerde que usted debe consultar si puede partir o no. Importantísimo. Para evitar también que esto tenga efectos hasta gastrointestinales, decía usted, doctor. Eso es uno, o de que el medicamento, pues a la hora de triturarlo, pierde efecto, ¿no? Explíqueme este punto número 3, doctor. Ajá, el punto 3 de hacer un recuento de enfermedades y medicamentos antes de cada cita con el doctor. Esto es, por ejemplo, cuando yo tengo cita con el doctor, yo recordar, bueno, desde que estoy tomando mis medicamentos, yo padezco de presión y de diabetes. Me he sentido, desde que estoy tomando esto, como un poco cansada, voy mucho al baño, y tengo como cierta sequedad, mucha sed tengo. Esos son 3 signos de que su diabetes posiblemente esté descompensada. Entonces, yo tratar de ver qué cosas me están sucediendo, sintomatología, para yo referirle al médico. Y en el caso de los medicamentos, pues ver, es que este medicamento me cae muy pesado, este no me lo puedo tomar, este es muy grande, para que le consulte al médico algún inconveniente. Entonces, hacer ese repaso siempre antes, previo a una cita, es muy conveniente. Bueno, ya el doctor hablaba en el punto 4 sobre la responsabilidad de no olvidar los medicamentos y hacerlo a la hora indicada. Es correcto. Este otro también, ¿es usual, doctor, no tomar medicamentos, o más bien tomar medicamentos de otra persona? Es usual, claro, pero en el adulto mayor es importantísimo que esta costumbre no se dé, porque el adulto mayor, como te decía al inicio, puede estar más propenso a tomar más medicamentos, por ejemplo 5 o más medicamentos. Entonces, si llega la vecina o el vecino y le dice, mira, tómate esto, es buenísimo para tal cosa, él no está valorando que esa persona está además tomando 5 cosas más. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Bueno, no se automedique y el punto número 7, consulte al farmacéutico si usted tiene alguna duda. Terminamos, doctor, con una consulta que hace Andrea Vázquez. ¿Las aspirinas en una persona con presión alta se deben tomar con agua o se pueden ingerir y deshacer con saliva? No, lo ideal es siempre con agua, tomarlo, digamos, se toma el medicamento con agua y listo, a no ser de que el medicamento te diga que no se está formulado de otra forma, pero lo recomendable con que se lo tome con un poco de agua está bien. Perfecto, doctor, muchas gracias por el tiempo. Con gusto, muy amable. Luis Esteban Hernández, quiero dejarle 2 números de teléfono por si usted tiene aún más consultas que realizarle a él, 2511-8327. Ahí lo tiene en pantalla, y 2511-8328. Luis